Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Un saludo para ti, amigo, amiga, que acompañas el estreno de Encuentro con la Esperanza. Qué alegría contar contigo en este primer episodio. Recuerda que estaremos compartiendo un comentario especial del libro El conflicto de los siglos. Si todavía tú no has recibido este libro, más adelante te vamos a compartir de qué manera podrás adquirirlo. Mantente con nosotros. Y para ti que ya iniciaste tu lectura, queremos hacerte saber que podrás compartir con nosotros aquí tus preguntas, tus apreciaciones y tus comentarios sobre este material. Te saluda tu amigo Ricardo Carrera. Te damos la bienvenida y le damos también la bienvenida al pastor Olvenis Gómez y nuestro invitado. Gracias, Ricardo. Vamos a iniciar hoy un programa especial del Conflicto de los Siglos, donde estaremos cada semana comentando este hermoso libro. Hoy está con nosotros nuestro invitado especial, el pastor Eliezer Lara, que estará con nosotros también interviniendo en este momento. Bienvenido, pastor. Pastor Olvenis, es un privilegio, la verdad, iniciar este estudio del libro El Conflicto de los Siglos es una interesante experiencia que nos va a llevar a través de la Biblia y la historia. Yo hice una pregunta el día de ayer. ¿Cuál de los dos templos eran los más importantes? Es uno de los temas que vamos a estar viendo hoy en este interesante capítulo. Pero también vamos a ver la razón por la cual Jesús lloró. Vamos a analizar inclusive cómo fue que el pueblo de alguna manera u otra se olvidó por completo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver también lo que fue la destrucción del templo, cómo sucedió todo eso. Pero siempre vamos a encontrar una salida para aquellos que quieren serle fiel a nuestro Dios. Lo que indica este capítulo es precisamente la providencia divina, de qué manera Dios ha estado al tanto, dirigiendo cada aspecto de la historia. Ahora, comentando la parte del templo, no solamente el pueblo estaba orgulloso por la estructura, por la edificación, porque llamaba la atención, porque se había hecho una gran inversión de recursos, de dinero, no solamente del templo, sino también de los romanos. Y ahora ellos se quedaron en la parte del orgullo y la estructura. Había que ver lo que le daba sentido a ese templo en Jerusalén, y precisamente eso vamos a estar hablando más adelante. Sí, vamos a iniciar hablando acerca de cuando Jesús comenzó a descender del Monte de los Olivos, ¿verdad? Lo que él contempló. Dice que desde esa llanura podría haber cosas interesantes. ¿Qué fue lo que Jesús contempló en esa llanura cuando iba camino hacia Jerusalén? Descendiendo del Monte de los Olivos, hay un camino que se dirige directamente hacia el templo. Ahí se podía ver la puerta de las ovejas, se podía ver, y Jesús podía observar no solamente la estructura, veía en el pasado lo que él estaba contemplando, y a futuro lo que iba a ocurrir con el templo, y también la actitud de aquellos que habían puesto su fe en el templo. Dice Lucas 19, 37 al 41, que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Debe ser impactante ese momento, ¿verdad que sí? Existen varios momentos en los cuales la Biblia presenta que Jesús lloró. Y este es uno de los más impresionantes, porque junto a la tumba de Lázaro, podríamos decir que se siente empatía. Pero ahora está llorando, no por algo que es evidente, sino por lo que él estaba observando iba a ocurrir con el pueblo, y el rechazo, la apostasía, no solamente de él, sino también de los planes de Dios y las invitaciones que Dios tenía para con el pueblo. En Lucas capítulo 19, 42 al 44 dice: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que te toca a tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti», dice la palabra del Señor,
que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco de todas partes. Te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué será realmente lo que quiere decir eso en ese momento? Efectivamente, Jesús podía observar y conocía la historia de cómo habían rechazado a los profetas en la antigüedad. Le estaban rechazando a él, rechazarían el plan de Dios. Ajá. Y justamente desde donde se encontraba Jesús en el Monte de los Olivos, él sabía que allí, en ese lugar, estaría no solamente Tito, sino también las tropas romanas sitiando la ciudad de Jerusalén. Pastor, yo veo esto en una forma visionaria. Jesús no solo contempló en el tiempo actual que él estaba viviendo, él pudo contemplar toda la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel tuvo el primer templo como una señal de que Dios estaba en su presencia, y en cierta forma siguieron esos pasos, pero también la historia nos dice que hubieron reyes que fueron fieles, pero reyes que fueron desobedientes, y por tal el pueblo también fue desobediente. Así que la rebeldía venía de un principio, pero ahora se enrascaba más en relación al pueblo de Israel, porque ellos se creían que estaban bien por tener el templo, pero no porque realmente estaba la presencia de Dios ahí. Se había perdido el sentido de las ceremonias, se había perdido el sentido del templo y cada una de los rituales que se realizaban en ese lugar. Jesús viene a cumplir, es el Cordero de Dios, y a Jesús lo rechazan. Por eso Jesús llora, no solamente porque se lamenta de la tragedia que iban a enfrentar ellos en el año 70, sino también por el rechazo. Y ese rechazo continúa igual hoy. Así es. Rechazando a Jesús, aunque Él hace la invitación, extiende la invitación, pero algunos prefieren no aceptar la invitación. ¿Y qué hubiera pasado si el pueblo hubiera sido fiel a Dios en ese momento? Es interesante que hay una profecía en Jeremías 17, 21 al 25, que habla acerca de que Dios, dice, le daría al pueblo una oportunidad de redención, si hubiese sido fiel, ¿verdad? Ese es el caso. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dios siempre tuvo un plan especial para su pueblo. Lo tuvo desde el comienzo hasta nuestros días. Y la pregunta es, ¿lo tendrá en este tiempo en que estamos viviendo? Efectivamente nos da a nosotros como iglesia la oportunidad de compartir ese mensaje. Ese es el mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14, mensaje de los 3 ángeles. Y la distribución y el estudio del libro del conflicto de los siglos es precisamente compartir ese mensaje que ya Jesús dio. Así mismo es. Y la palabra de Dios nos da muchas evidencias de eso. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay un propósito de Dios para lograr restaurar al hombre del mal y hacerlo un hombre de bien. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿por qué el mundo tiene sus ojos encubiertos y no ve? Esta cita me llama la atención y la voy a leer, que dice, los profetas habían llorado la apostasía de Israel y habían lamentado los terribles desolaciones con que fueron castigados sus culpas, y Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de las hijas de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. Eso habla de las cautividades que hubieron en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero qué interesante, y aquí donde yo quiero enmarcar el concepto, Dios siempre ha tenido un pueblo. Dios quiso que la humanidad entera fuera su pueblo. Lo hizo de un principio, lo siguió siendo en el tiempo de los antediluvianos, luego posteriormente con Moisés, y posteriormente hizo un pueblo, una nación santa, que fuera un reflejo para la humanidad y que la humanidad pudiera encontrar en este pueblo la luz del Evangelio. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, vemos con repetidas acciones que el pueblo no rechazó más bien el propósito de Dios para con ellos. Parte del problema era que habían sentido orgullo por haber sido seleccionados, sí, y luego sentían orgullo por lo que Dios había hecho con ellos, y luego entonces empezaron a copiar algunas costumbres y prácticas de las naciones circundantes, de tal manera que el pueblo cae en apostasía, en rebelión contra Dios. Así mismo es. Cristo había dado en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión que ellos llegaron.
Estaba él dispuesto a derramar su alma hasta la muerte. Su razón de su llanto no era tanto por el Getsemaní lo que iba a sufrir. Su razón de su llanto era por la terquedad, por la dureza, a qué nivel había llegado el pueblo a ser rebelde a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero Jesús le había condolido realmente ver ese tipo de nivel de dureza que había tenido en el pueblo. Dice, mirad al Rey del cielo derramando copiosos llantos. Ved al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que cuesta que aún el poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que les acarrean la transgresión de la ley de Dios. Qué interesante. Es una cita muy fuerte y muy dolorosa al mismo tiempo. Lo que presenta este pasaje es que aunque la oferta se da a todos, pocos la aceptan. Así es. No la aceptan porque no la comprenden, no la aceptan porque en sus corazones ya han entrado en un terreno donde la voz y la presencia del Espíritu Santo no tienen una impresión en sus vidas y entonces siguen su derrotero, siguen su camino egoísta, su camino rebelde, apartándose de hacer la voluntad de Dios. Ya. Y eso no solamente llevó en la antigüedad a muchos a apartarse del Señor, hoy igual. Exactamente. Y si lo contemplamos con el primer templo, ¿verdad? Cuando Dios puso su presencia a través de la nube, a través del fuego, a través del humo, en la Shekinah, todos esos elementos interesantes que demostraban que Dios estaba presente, aunque no lo estaba real, ¿verdad? En el sentido real, pero eso el pueblo lo siguió como una forma de adoración, lo siguió como una forma de ver el esplendor de Dios. Y por eso es la pregunta, ¿cuál de los dos templos era el mejor? Porque evidentemente en el primer templo se veía la presencia de Dios. Pero ¿y quién no dice que en el segundo templo estaba la presencia de Dios? Era con mayor razón, porque el Espíritu decía, o el libro Conflicto del Siglo lo describe, que estaba el deseado de toda la gente. Y me llama esa intención, lo dice así en Ageo 2:9. Mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué la razón por cuál era el deseo de toda la gente? La gloria que ellos veían era la estructura, eran las piezas de mármol, el oro y los rituales. Pero lo que llenaba de gloria, lo que le daba sentido al templo, era la presencia del Cordero, de Jesús mismo. Y ellos rechazan. La última semana de la pasión de Jesús fue llena de conflictos en el mismo templo. Sí. Incluso el capítulo hace una descripción amplia de lo que podía observarse desde el Monte de los Olivos. Y una cosa que impactó no solamente el pensamiento, sino también el comentario que hemos de hacer, tiene que ver con que Jesús tiene que ir al templo, que había perdido el sentido para ellos, por los rituales y la ceremonia, y tiene que hacer una purificación del templo. Wow. Porque la gloria, su presencia, dice, mi casa será llamada casa de oración. Así mismo es. Por eso menciona la higuera estéril. Él fue buscando higos. Exacto. Pero los higos no estaban. No estaban. Y eso ejemplificaba lo que ocurría con el pueblo de Israel. Se habían llenado de soberbia, de orgullo, de vanagloria, y veían en la estructura la gloria. La gloria era la presencia de Jesús que le daba sentido. Pero no lo reconocieron. No lo reconocieron y lo rechazaron. Y lo interesante es que Jesús hizo milagros, Jesús evidenció que era el Redentor, evidenció que estaba ahí en el nombre del Señor. Y aún así los líderes religiosos no lograron entender y comprender a quién tenían al lado suyo. Interesante. La Escritura se cumple en Jesús. Ya. Y cada uno de los aspectos en la vida de Jesús demuestra que Él era quien decía ser. Él era el deseado. Él era el que iba a dar al templo el sentido correcto. Por eso cuando ya iniciamos el capítulo 24, 25 del Evangelio según San Mateo, dice, vuestras casas os he dejado vacías. Vacías, exacto. Porque ya la presencia, lo que le daba sentido, ya no. Habían rechazado verdaderamente. Habían rechazado a Jesús. Dice aquí la cita, pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia ni santificado,
por las señales visibles de la presencia divina. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. En otras palabras, el poder de la presencia de Dios estando en Jesús hizo que el templo fuera lo mejor en ese momento. Permíteme tomar un texto, un párrafo del deseo de todas las gentes. Ajá. Cuando Jesús justamente llega a purificar el santuario y dice que su divinidad refulgía a través de su humanidad. Así mismo. Él era Él era. el Cordero de Dios y Él era el que le daba sentido a todo. Así mismo es. De allí la importancia de que hoy, al compartir el conflicto de los siglos, estamos en medio de un conflicto, Exacto. podamos colocarnos del lado correcto Así de la es. historia. Así mismo es. Otro detalle que vamos a ver está en Mateo 23:37, que habla del concepto que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor Jesús, quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo que las de la sala, y no quisiste? Qué interesante este concepto. Mire lo que menciona allí precisamente Miqueas, el capítulo 3, versículo 9 al 11. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertir todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes se engañan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero, apoyándose en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? O sea, esa era la seguridad que ellos tenían, que no Era iba a pasar tanta la eso. suficiencia, el Exactamente. orgullo de Ajá. tener el templo, que independientemente de lo que hicieran, Dios iba a estar con ellos, a pesar de que estaban en apostasía y rebeldía contra Dios. Así, habían tenido tantos años en ver cómo Dios se había manifestado de muchas maneras en batallas, en liberaciones, y que ellos pensaron: bueno, si estamos en el templo, aquí estamos bien, no nos va a pasar nada. Y claro, el templo había sido reedificado otra vez, de tantas veces que fue destruido. Pero la pregunta es: ¿y por qué fueron destruidos? Precisamente por la rebeldía del pueblo. Pero el pueblo no quería entender que no era en sí el templo lo importante, sino el que estaba delante del templo. De ahí la alerta de que en qué estamos poniendo nosotros nuestra confianza y nuestra fe, en lugar de mantener una comunión diaria e íntima con Dios, Así mismo a es. través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de compartir ese testimonio. mismo es. Pero si sentimos suficiencia por lo que podemos poseer o por lo que hemos alcanzado en algún momento, entonces estaremos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel. Así mismo es. Luego que Jesús da la orden o predice que no quedaría roca sobre roca en Jerusalén, la Biblia también describe que pasaron casi 40 años después de eso. O sea, como el concepto de la higuera estéril, que ya era para cortar. Dios dio oportunidad al pueblo de arrepentimiento para que viera ese momento. Pero no fue lo que sucedió. Las piedras tenían dimensiones que no era de una cantera común. Ya. Tenían dimensiones que iban desde los 3 a 4 metros de ancho por 7 a 8, 9, 10 metros de largo. Movilizar esto y piedra sobre piedra. De paso, cuando nosotros observamos algunas edificaciones y construcciones de cercas, aquí cerca de nuestra emisora, yendo a Boquete, ahí han pasado muchos años y esas estructuras se mantienen. Claro. Ahora, son piedras pequeñas, Pequeñas. pero aquellas eran enormes en Grandes. estructura, y los discípulos llaman a Jesús la atención y le dicen: mira las rocas, Ajá. mira la edificación. Eran edificaciones que para muchos eran inexpugnables, o sea, nadie podía destruirlas. Estaban Nada. segurísimos de que nadie podía destruir esos lugares. De ahí que hoy, precisamente cuando se visita Israel, el Muro de los Lamentos es Ya. uno de los sitios más concurridos. Correcto. Precisamente porque todavía se puede ver la estructura, la inclinación de las rocas y todo. Ah. Y ellos tenían su orgullo en eso. Pero más que orgullo deberíamos sentir el agradecimiento a Jesús, porque Él vino a cumplir una misión y Él que daba sentido a todo en la antigüedad y nos da sentido también a nosotros hoy. Claro, claro. Ahora, tomando esto en cuenta, Dios pudo ver la crueldad que había en esas personas. Dice que admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. O sea, era un concepto
bastante diferente. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y aquí hay un elemento que yo lo considero vital, importante, porque es lo mismo que está pasando hoy. Si nosotros vemos el mundo actual, usted puede decir, están pasando desgracias, están pasando problemas, hay gente que está sufriendo mucho, pero eso es una consecuencia de algo que está ocurriendo. Y aquí lo que está ocurriendo es que el mundo no está, o sea, el ser humano no quiere estar bajo el control de Dios. Y al no estar al control de Dios, está bajo su propio ¿qué? Control. Y el hombre que está bajo su propio control se pone a la disposición ¿de quién? Del enemigo. ¿A quién le entregas el control? Así mismo es. Me llama la atención precisamente lo que señala posterior a esto de los 40 años, que fue un tiempo de misericordia. La reacción de cualquier padre ante cualquier situación con sus hijos es de actuar de manera automática. Pero la misericordia de Dios estaba de tal manera que 40 años todavía da oportunidad. Y Él había dado las indicaciones. Dice que los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. ¿Quién los influenciaba? ¿Quién los dominaba? ¿Quién los controlaba? Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Así mismo es. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo de Dios, y ahora las acusaciones más falsas los hacían inseguros sus propias vidas. Si lo llevamos al plano actual, estamos repitiendo la misma historia. Exactamente, exacto. Todo lo que observamos a través de los medios de comunicación, lo que dicen las noticias, lo que señala en cuanto a la corrupción y todo tipo de cosas que se están dando, es exactamente lo que ocurrió en aquellos días. Pero si nosotros observamos precisamente el paralelismo que hay entre no gobernarse a sí mismo y no gobernar en el pueblo, no dirigir al pueblo, es precisamente lo que está pasando. Tenemos que entregarle a Dios el control. Y Él está al control, en medio del conflicto de los siglos, de todas las cosas. O sea que podemos ir pensando que este material, este capítulo que estamos apenas leyendo, es una introducción amplia que nos está haciendo en lo que respecta el plan de Dios para salvar a la humanidad y cómo Dios aún a la fecha intenta salvar al hombre, pero cómo también el hombre se rebela contra Dios a tal punto que se olvida por completo a Dios. Yo lo tomo de esta manera, pastor. Yo siento que en nuestra actualidad hoy el ser humano se ha olvidado por completo de Dios. Dios para ellos es una doctrina, es una religión, es alguien que me viene a hablar de eso, pero no es parte para nada de mi vida, no tiene nada que ver con mi vida. Para muchos se convierte en una moda. Exacto. Se convierte en una moda, pues tengo una cruz en el carro, tengo aquí, y pongo música y todo, pero no me comprometo con Dios. Así mismo. No tengo una relación con Él, no tengo una amistad con Él, no conozco su voluntad. Es decir, sé de Él, pero no lo conozco, no creo en Él, porque si yo creyera en Él, le obedecería. Ahora, el concepto de la filosofía actual es prueba todo y ve cuál que te sirve y qué no te sirve, ¿verdad? Y en esa probar todo está probar religión satánica, probar cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de doctrina, religión que pueda venir, y todo está bien. El concepto hoy es que la humanidad te dice, no, tú puedes llegar a ser homosexual y estás bien, tú puedes llegar a ser lesbiana y estás bien, tú puedes llegar a hacer esto y estás bien, no tienes por qué preocuparte. Es un ambiente totalmente contrario a lo que Dios ha establecido. No hay verdad absoluta, todo es relativo. Exacto. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad y cada quien la interpreta a su manera. Por lo tanto, si no hay un principio, si no hay una base y comprender que en medio del conflicto hay dos polos. Dos bandos. Es decir, tenemos que elegir de qué lado vamos a estar. Así es. Las circunstancias que hoy enfrentamos nos presentan que se está repitiendo lo que se daba en la antigüedad. Así mismo es. Y si en la antigüedad el Señor
se manifestó en Así misericordia mismo, por así 40 años, pero después de los 40 años, en el año 70, viene el juicio. El juicio. Y ese juicio no solamente es un llamado de atención para nosotros, sino también que todos aquellos que estaban atentos a las señales previsorias Ajá. no sufrieron los daños Así que es. se dieron en el año 70 por precisamente la invasión de Jerusalén. Y históricamente también hemos visto referencias de esos juicios, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del diluvio, Sí. tenemos casos de Sodoma y Gomorra, o sea, Sí. y estamos hablando de escenas y eventos que son similares a lo que estamos viviendo hoy. No es algo del pasado, es algo que lo estamos volviendo a repetir, ¿verdad? Y otra cosa que me llama la atención es que el tiempo actual nos presenta las catástrofes, por ejemplo, que están ocurriendo. Y la pregunta sería, ¿será eso acaso una muestra, una señal? Puede ser de los juicios de Dios, pero también puede ser una señal de la rebeldía del pueblo que se va en contra de Dios y Dios dice, ya esto no tiene remedio, ya esto queda, al final terminamos con esto. O nos acostumbramos al catastrofismo, de tal manera que sabemos que hay terremotos, hay inundaciones, hay todo tipo de cosas, Ajá. pero como no nos afecta, Ya, pensamos que ocurre allá, pero no nos pasa a nosotros. Así es. De tal manera que aunque son llamados y amonestaciones de parte del Señor, para que le busquemos, para que el Espíritu Santo pueda interceder, más bien vemos esas señales y no le prestamos atención. atención. Ahora, pastor, lo interesante de esta historia y lo impresionante de todo esto es que siempre en todas las historias bíblicas que hablan sobre destrucción, el pueblo de Dios rebelde y el pueblo que busca a Dios, siempre hay un remanente que busca a Dios. Amén. Me llama la atención que ni un solo cristiano en ese momento en Jerusalén fue destruido. Un cristiano verdadero, un cristiano que aprendió a seguir a Jesús, que aprendió a reconocer a su maestro, que no quedó en vano. Su vida fue asegurada y fue salvada. Interesante eso. Hoy hay gurúes de la religión Ajá. y hay teóricos de la cristiandad Ajá. por todos lados. Ya. Pero mantener esa relación viva e íntima con el Señor y de paso estudiar con detenimiento Así es. este libro que tiene que ver con la historia. Y cuando empezamos a ver la bibliografía y todas las citas bíblicas que están aquí, Oh, sí, muchas hay. definitivamente Así que es. colocarle la bibliografía a este libro, el pie de página, a cada una de las citas de la historia, cuando se hace referencia a Tito, cuando se hace referencia al Monte Moriah, cuando se hace referencia a todas estas cosas, nos da no solamente una amplitud de pensamiento, pero también nos permite descubrir que incluso la dirección, la redacción de este libro tiene que haber sido inspirado por Dios. Así mismo es. En Lucas, por ejemplo, 20:21, dice, cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho el Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan, dice ahí, a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y la historia nos dice que sí, hubo un tiempo en que la ciudad fue totalmente sitiada por Tito, y no hubo manera de que se escaparan. Podríamos describir en las últimas páginas del capítulo 1 cómo realmente sufrieron, y lo vamos a ver ahorita, cómo realmente sufrió el pueblo judío cuando lo sitiaron. Pero sí es cierto que hubo un momento en que el pueblo también tuvo oportunidad de huir. Ante la advertencia, dice, cuando veáis la ciudad, cuando veáis la abominación desoladora, se refería precisamente a los estandartes de las legiones romanas. Estaba mencionando un poquito de la historia. Ajá. Cuando en los estandartes de las legiones romanas ellos colocaban símbolos o figuras de animales. Ya. Y esas figuras de animales, muchos de ellos eran animales inmundos, Ajá. como el cerdo, la serpiente, el águila. Y estos identificaban al pueblo el pueblo romano. Ya. Y cuando los cristianos que habían escuchado las palabras de Jesús durante ese tiempo de misericordia de 40 años, observaron, inmediatamente reconocieron Y y escaparon Ajá. y no sufrieron Así mismo. dentro de la ciudad en ese sitio. Una medida de trigo se vendía por un talento en aquel entonces en esa ciudad. Tan atroz era el hambre que había en ese momento que los hombres raían el cuero de sus cintos, sus sandalias y sus cubiertas de escudo, y millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia.
En Isaías 40:15 nos dice: las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estas les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Esa es la cita profética que está en Isaías, que habla justamente de esta descripción, de lo que ocurriría a la ciudad de Jerusalén sitiada y cómo el hambre destruiría por completo a los propios judíos. No sé a qué punto tiene que llegar una persona para poder cocinar, cocer. Esa es parte de la historia del pueblo de Israel. Y hoy cuando sale una noticia de manera similar, hasta se convierte en algo viral. Pero esta fue una triste realidad para el pueblo de Israel. Que los soldados tomaran sus correas, sus escudos y empezaran a morderlos buscando algo de alimento. El hambre era una situación muy difícil. Y no solamente el hambre, sino también al grado que puede llegar una persona cuando ya la presencia de Dios no está en su vida. Yo creo que una de las cosas que nosotros más apreciamos y queremos son nuestros hijos. Así es. Son un tesoro, son un regalo del Señor. Así es. Pero pensar en hacer algo semejante, tan atroz, es una descripción que presenta lo que puede ser el ser humano sin la presencia de Dios. Ahora, si esto es lo que ocurrió en el pasado, ¿qué ocurrirá en el futuro? Así mismo. Gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros. Queremos ahora compartirte la dinámica o las maneras a través de las cuales podrás adquirir el libro El conflicto de los siglos, la esperanza del triunfo del amor, el bien y la justicia sobre el mal, si aún no lo has recibido. Podrás acercarte a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio, contactar con un hermano de la congregación y darle a conocer que estás interesada en recibir este material. Podrás también contactar a través del 507-6235-1278. 507-6235-1278 a través de WhatsApp y darte a conocer como un interesado en recibir este material. Otros contactos son el 507-6940-5252, 6940-5252 a través de WhatsApp y también allí darte a conocer como un interesado en recibir el conflicto de los siglos. También al 774-0577. 774-0577. También podrás hacerlo vía redes sociales, ¿verdad? Allí en las cuentas @AOPadventistas, @Visión Global Media, te las repito, @AOPadventistas, @Visión Global Media. Podrás solicitar el libro, ¿verdad? Pero también podrás solicitar la guía de estudios que acompaña el libro en formato digital para que puedas allí tener el complemento de la guía de estudio. Pastor Albéniz, el estudio de este libro es fascinante, hay que dedicarle el tiempo y también pedir la presencia del Espíritu Santo con mucha oración. En realidad, el mundo hoy no está más dispuesto a creer en el mensaje dado por Dios en este tiempo, de lo que estaba en los días de los judíos para recibir este aviso. El día menos pensado, en medio de este curso rutinario de vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, el dinero, cuando los guías religiosos ensalzan el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Yo veo esto de una manera interesante y esto es para nuestros amigos que están con nosotros en este momento. Amigos, viene un momento donde este mundo será destruido de una manera que nadie se lo va a esperar.
viene el momento donde inclusive hasta puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede acabar con tu vida. Lo importante que debemos tener en cuenta es que si estamos leyendo este libro, va a ser para que mi vida pueda encontrar una luz de salvación. Así es. Y para que podamos entender que el Dios de los cielos ha hecho hasta lo imposible, lo humanamente hablando y divinamente hablando, para nuestra salvación. Claro que divinamente hablando Dios tiene las puertas abiertas para todos nosotros. Pero a lo que me refiero es, en el concepto humano, es tratando de que el hombre pueda ver, clarificar, analizar y ver lo que Dios está haciendo por él. Por esa razón, nosotros queremos en este momento tener algo especial por ti que nos estás escuchando, por ti que nos estás viendo. Queremos decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Dios quiere la salvación de tu vida. Amén. El pueblo de Israel llegó a entender eso en muchas medidas, pero en otras medidas no lo entendieron. Se desviaron por completo de Dios. El mundo hoy está completamente sin Dios. Y para que tu vida pueda tener a Dios en tu corazón, tú tienes que volver a Él. Por esa razón es importante que te dediquemos tu vida en las manos del Señor. Amén. Pastor, ese es un buen momento para orar. Orar, correcto. Vamos a pedir que sea Dios el que nos dirija, así como no solamente pedimos porque podamos comprender y el Espíritu Santo nos inspire, sino también para que Dios pueda dirigir nuestras vidas ahora. Así mismo es. Pastor, ore. Bendito Padre, nos acercamos al trono de la gracia y pedimos que el Espíritu Santo pueda presentar delante de usted nuestras palabras, nuestros pensamientos, de tal manera que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que podamos escuchar las amonestaciones, los llamados y las advertencias que nos preparan para lo que está por venir. Que no acudamos por temor, que acudamos en respuesta a la invitación de amor de Jesús. Padre, bendice a cada uno. Oramos por los hogares, por los matrimonios. Oramos por las familias, por los hijos. Oramos, Señor, por la salud y por la situación financiera. De tal manera, Señor, que podamos colocar a Cristo en primer lugar y como la prioridad de nuestras vidas. Dirige, Señor, a cada uno. Prepáranos para el reino de los cielos y guíanos. Tómanos de la mano. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos finalizado nuestro programa hoy, Un Encuentro con la Esperanza. Te esperamos para el siguiente programa, que estaremos viendo el tema La Fe de los Mártires. Un interesante tema que vamos a estar estudiando la próxima semana. Que el Señor te bendiga.